finalizamos con el doctor Donovan Adrián Hernández Castellanos. Él es doctor en filosofía por la UNAM, realizó su postdoctorado en la UAM Xochimilco, es profesor en las licenciaturas de Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad Iberoamericana, forma parte del Consejo Académico de Cultura DH. Sus líneas de investigación incluyen la teoría crítica, estudios postcoloniales y estudios de género. Es autor de los libros La crisis en la cabeza, Reflexiones desde el pensamiento de Michel Foucault y Discutir la biopolítica. Recientemente ha publicado los siguientes textos: Hasta que la dignidad se haga costumbre, Performatividad, Subalternidad y Restauración en los casos de Doña Jacinta, Teresa y Alberta. Y ha escrito la entrada de Freedom por el volumen 2 de la serie K-Topic, Reading King de Americas, de la editorial Routledge. Ha publicado diversos materiales didácticos sobre derechos humanos y no discriminación. Actualmente escribe la entrada de Violencia Estructural para el glosario del Laboratorio Nacional Diversidades. Su presentación se llama Foucault, la biopolítica, la gubernamentalidad. Bien, recibamos con un aplauso a Donovan. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y la hospitalidad en la ENA. Es la segunda vez que vengo a dar una ponencia. La primera vez hablé de Marx hace unos años ya. Hace como 5 años, algo así. El tiempo pasa rapidísimo. Y bueno, ahora me da mucho gusto participar en esta mesa sobre el pensamiento de Michel Foucault. Yo creo que ya mis colegas, tanto Bianca como Josué, han descrito sumamente bien algunas de las ideas principales de Foucault, lo que a mí me deja un poco de un margen de libertad, más bien para hablar de una categoría que actualmente me interesa mucho, que es la manera en que Foucault problematiza la cuestión del gobierno, o mejor dicho, la manera en que Foucault hace una genealogía de la problematización moderna acerca del concepto de el gobierno, la gubernamentalidad, y cómo se relaciona esto con la biopolítica. Entonces, quisiera dividir mi charla como en 2 o 3 grandes rubros, ¿no? En el primero voy a hablar muy rápidamente acerca de la recepción inmediata y póstuma del pensamiento de Michel Foucault, dado que estamos como en un marco en donde estamos repensando lo que implica también revalorar algunos de los supuestos, algunas de las contribuciones de Foucault al debate. Y en la segunda parte hablaré sobre todo de esto que me parece que es un concepto clave para entender como, incluso para intentar dar respuesta a algunas de las preguntas que se habían planteado aquí en la mesa y seguramente a lo largo de todo el evento, ¿no? De cuál es el lugar de la resistencia, qué significado tiene para Foucault la libertad, cómo se puede entender todo eso desde la problematización o el abordaje teórico que él hace en torno a conceptos como poder y subjetividad, ¿no? Entonces intentaré como hacer un abordaje hacia allá y ver cuáles son algunas de las implicaciones para el debate contemporáneo. Entonces, la recepción crítica de Michel Foucault comenzó tan pronto como él falleció, ¿no? Es muy sabido que se da esta famosa compilación de textos en un libro que se llama Michel Foucault, filósofo, ¿no? En donde hay, además de los textos importantes de Daniel Defer, de Judith Rebel, del propio Gilles Deleuze, que con eso cierra una especie de pacto de amistad que se había roto entre ellos por cuestiones filosóficas muy potentes, se da de inmediato la inscripción de Foucault, un pensador complejo, un pensador muy versátil dentro del campo de la filosofía, ¿no? 5 años después, o casi una década después de este primer evento recepcional, se da una especie de conmemoración precisamente de la historia de la locura, en donde participan pensadoras y pensadores como Elisabeth Jodinesco del psicoanálisis, ¿no? Georges Canguilhem, en fin, el propio Jacques Derrida va a volver a retomar esa discusión que tenía con Foucault y que también produjo una especie como de ruptura amistosa entre ellos, que después se va a saldar en un evento biográfico del que, si hay tiempo, podremos hablar, pero que tiene que ver precisamente con los comienzos del pensamiento Foucaultiano, ¿no?
Y todavía más recientemente, hace unos 5 años me parece, hubo un evento en Francia que también era una especie de conmemoración, no sé si por el natalicio de Foucault o algo por el estilo, en donde, digamos, como la gente todavía más joven que trabajó con Foucault, como Philippe Sabot, como la propia Judith Revel, el propio Daniel Defer, van a poder dar como una versión muchísimo más amplia de los trabajos de Foucault, ¿no? Y hago como esta breve como sinopsis de cómo se ha recibido el pensamiento de Foucault en Francia, porque la historia de la recepción de Foucault en América Latina es quizás mucho más compleja y un poco más dispersa en alguna medida, ¿no? Edgardo Castro, por ejemplo, acaba de publicar, me parece, un libro en donde hace una reconstrucción de las lecturas que ha habido de Foucault en Argentina, ¿no? En México yo creo que ese trabajo todavía está por hacerse, ¿no? Sería muy interesante ver cuáles han sido las líneas de planteamientos problemáticos que se derivaron de la recepción de Foucault, todavía en mimeógrafo, por ejemplo, en muchas facultades, ¿no? En los años 70. Entonces, digamos que hay algunas constantes que permanecen en la recepción del pensamiento de Foucault que tienen que ver principalmente con estas objeciones, con estas críticas que se han planteado a este trabajo, y que a mí me parece importante retomar. Por ejemplo, en uno de los libros más tempranos de la recepción Foucaultiana en Francia, ¿no?, un grupo de intelectuales muy cercanos a Sartre escribirán un libro colectivo que se llama Disparen sobre Foucault. No sé si lo habrán leído alguna vez. Ahí hay una serie de textos muy interesantes en donde se dice, bueno, Foucault es estructuralista, no cree en la posibilidad de agencia del sujeto de la historia, es un pensador antirrevolucionario y es el último bastión de la burguesía, habría dicho Sartre, ¿no? Foucault contesta en una entrevista que, bueno, si es el último bastión de la burguesía, pues pobre burguesía, ¿no? Porque seguramente no habrá una muralla china para detener el avance revolucionario de la historia. Claro, es interesante ver cómo a partir de ciertos giros históricos y políticos la relación entre Foucault y Sartre va a ser un poquito más cercana, ¿no? Pero más allá de lo anecdótico está precisamente esta cuestión, ¿no? La estructura sobre la agencia, la cuestión del significante sobre el sujeto, ¿no? La idea de que el sujeto es un sujeto más bien pasivo, que está siendo producido por las relaciones de poder, que en este sentido funcionan como un sujeto, ¿no?, propiamente, que está constituyendo a los individuos en el campo de lo social. Frente a estas objeciones, Foucault va a plantear, me parece, una serie de estrategias para tratar de darle la vuelta, de darle una respuesta a estos argumentos, que se van a concretar a partir de la mitad de los años 70, sobre todo en la publicación, quizás la última publicación de esa trama de análisis sobre el poder, que sería la historia de la sexualidad del volumen 1, ¿no? El famoso libro de la voluntad de saber, que acaban de glosar de una manera magnífica, creo yo, ¿no? Después de que Foucault publica este libro, hay un silencio de casi 7 años, que es un silencio editorial, pero no es un silencio de pensamiento, porque en sus cursos en el Colegio de Francia, por ejemplo, Foucault comienza a dar un giro muy interesante en todos sus planteamientos sobre el análisis del poder, que yo creo que ahí está la clave precisamente para entender dónde está este giro, este nuevo replanteamiento que hace Foucault con respecto del problema del sujeto, y que desde mi lectura tiene que ver con su abordaje del concepto de la gubernamentalidad, ¿no? Y que a mí me parece que si atendemos a esos cursos que se dan tras el fin de la publicación de La voluntad de saber, el libro, porque había un curso muy viejo llamado así también, después de la publicación de ese libro y antes de la publicación del volumen 2 de la historia de la sexualidad, vamos a ver ahí precisamente una respuesta muy interesante. En este famoso texto que citaron hace un momento, ¿no?, El sujeto y el poder, Foucault, como es su costumbre, replantea toda su historia del pensamiento. Y contrario a lo que uno hubiera esperado, lo que dice Foucault es: yo nunca me planteé otro problema que el del sujeto. El problema de la relación saber y poder no era mi problema. El problema de la epistema, el problema de los dispositivos, el problema del acontecimiento no eran el problema esencial de mis planteamientos. Habría dicho un poco Foucault aquí de manera muy, muy sintomática, ¿no? Él diría: el problema principal de mis trabajos es el sujeto. Entonces, si no hay un abandono del sujeto, ¿en qué consiste este replanteamiento del problema del sujeto? ¿O en qué consiste volver a plantear el sujeto como un problema?
puesto que la filosofía lo había abordado largamente en su historia desde la modernidad. Lo que Foucault intentaría decir es, en primer lugar, que él no tiene una teoría política propiamente, ¿no? No parte de un modelo deductivo en donde haya conceptos universales que se apliquen en la realidad particular, como sí lo encontramos en la mayoría de los teóricos clásicos de la política, ¿no? Piensan en Hans Kelsen, ¿no? Y todo el modelo piramidal de la justicia y luego del Estado, etcétera, ¿no? La fundamentación trascendental del Estado, por ejemplo, ¿no? Foucault más bien parte de una metodología contraria. En lugar de asumir que siempre ha existido el Estado o que el Estado es el punto de llegada de la historia moderna, habría que preguntarnos a través de qué serie de procedimientos y acontecimientos, a través de qué líneas de fuerza se ha podido constituir algo así como el Estado. En consecuencia, hacer como que el Estado no existe. Esto no quiere decir que el Estado no exista, significa preguntarse más bien cuál pudo haber sido su probable genealogía para llegar a reconstituirlo en su desarrollo histórico, no como un desarrollo evolutivo o teleológico, pero sí como un desarrollo a través de estas genealogías de líneas de fuerza, ¿no? Y en este sentido, me parece que Foucault, al replantear la pregunta por el poder, que no es lo mismo que la pregunta por el Estado, estaría cambiando el registro de la reflexión totalmente, ¿no? Yo creo que ese es su aporte innovador en el fondo. Foucault no se pregunta qué es el poder, porque si preguntamos qué es el poder tenemos que contestar que es una especie de realidad reificada, ¿no? Él dice más bien cómo se ejerce el poder. Si nos preguntamos por el poder en tanto que ejercicio y en tanto que acto, entonces cambiamos completamente el registro. Y aquí está mi propuesta de lectura. A partir de los años 70, cuando Foucault está implicado en la militancia con el GIP, el Grupo de Información de las Prisiones, junto con muchos otros intelectuales, que tienen un foco específico de trabajo con las sublevaciones en las prisiones, los centros penitenciarios franceses, Foucault va a interesarse por, por un modelo para entender las relaciones de poder, que sería precisamente el modelo de la guerra, que es quizás el más famoso, aunque no es el único. En el modelo de la guerra, que comienza en vigilar y castigar, que va a plantear en defender la sociedad, básicamente lo que Foucault hace es invertir el famoso aforismo de Clausewitz, ¿no? Clausewitz dice algo así como que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Foucault invierte el aforismo diciendo la política es la continuación de la guerra por otros medios. En consecuencia, el modelo para comprender el funcionamiento de las relaciones de poder es entenderla como una serie de tácticas y de estrategias que se dan en líneas de fuerza que atraviesan los cuerpos. Es el famoso modelo de donde va a surgir toda la explicación de la sociedad disciplinaria, el concepto de la norma, etc. Sin embargo, a partir de finales de los 70, Foucault va a dar un giro mucho más interesante, creo yo, en el análisis del poder, puesto que se da cuenta de las limitaciones que tiene este modelo de la guerra para pensar la política, y él va a proponer más bien el modelo del gobierno. Él dice, a partir del siglo XVII se empieza a renovar el interés por una serie de tecnologías y de artes del gobierno, que si bien ya preexistían a la consolidación del Estado, el Estado va a poder emplazar y va a poder centralizar nuevamente dentro de su gestión de poblaciones, ¿no? En consecuencia, el gobierno se convierte en el centro, creo yo, de la atención de Foucault, que permite explicar también por qué se da este giro hacia la revisión griega y helenística tardía del problema del sujeto. Porque los griegos planteaban el problema del sujeto, si de sujeto pudiéramos hablar, en términos de gobierno. Todo el problema de los griegos era cómo gobernarse a sí mismos. Ese es el viejo problema de la ética de la autocratía. ¿Cómo me gobierno a mí mismo para poder gobernar a los otros? En el caso del pensamiento helenístico tardío, estoico, de alguna manera epicúreo, tal vez los cínicos, ¿no? Lo que es el centro de la atención de la ética es precisamente cómo puedo dar un cuidado de mí mismo, cómo puedo establecer reglas para controlar las representaciones que yo me hago y no sufrir por una cantidad de cosas que no están ocurriéndome realmente, no todo el problema de los estoicos que se va a ver a lo largo de sus distintos registros intelectuales. Y aquí hay algo muy interesante, es precisamente este cambio de modelos para comprender el poder lo que explica, entre muchas otras cosas, el cada vez menor interés que presta Foucault por Nietzsche. Cuando Foucault era muy lector de Nietzsche, estaba muy interesado en el problema de la guerra, porque Nietzsche pensaba que, digamos, en el fondo la voluntad de poder también se podía pensar en términos de guerra.
Cuando Foucault empieza a reflexionar sobre el concepto de la gubernamentalidad y todo lo que esto implica en una renovación de la manera en que concebimos la economía política de las relaciones de poder, y ahora vuelvo sobre este concepto, Foucault cambia el registro de la pregunta. El problema ya no es ahora cómo toda diferencia se concibe de manera beligerante, sino más bien, no es que una voluntad se enseñoree sobre otro, sino que más bien el gobierno, y aquí hay una idea que linda muy de cerca con Gramsci, el gobierno no es la imposición directa de la norma o de la ley, el gobierno es el logro consuetudinario de la concertación de voluntades entre gobernante y gobernado. No se puede gobernar si no hay un mínimo de acuerdo, inestable, precario, siempre negociado y contestado entre gobernante y gobernado. ¿Qué es gobierno entonces? ¿El gobierno es la conducción directa de las poblaciones? No. El gobierno no es dar órdenes y que el gobernado obedezca. Gobierno es establecer las bases, las reglas, las relaciones del juego en donde las acciones de los agentes libres pueden tener lugar. El gobierno, si me permiten esta expresión, es una metaconducción. El gobierno es sentar las bases donde las conductas, los actos, las iniciativas de los otros pueden y deben tener lugar. En consecuencia, Foucault sustituye el modelo de la guerra por el modelo del agonismo, que es mucho más griego si uno lo piensa en ese sentido. Del agón griego, que quiere decir contienda, competencia, en donde no hay enemigos, sino más bien hay rivales que se vencen uno al otro sin llegar al exterminio y que por lo tanto toda derrota puede dar lugar a una posible nueva contienda, un nuevo escenario del juego. Y en este sentido, creo que cuando Foucault está pensando el concepto de gobierno, justamente lo que él está diciendo es, el gobierno no cancela la libertad es la condición de posibilidad de todo gobierno, y en consecuencia hay tanta libertad como la que se puede ejercer. El poder no es capital, porque el poder no se puede acumular para que genere un plusvalor. El poder es algo que solamente existe en la medida en que se da en acto. Por lo tanto, no se puede almacenar como otras tecnologías para la violencia. Si esto es así, la libertad tampoco se puede almacenar. Soy tan libre como tengo posibilidad de actuar y de incidir en el mundo concreto y real, histórico, ¿no? En ese sentido, creo que justamente lo que Foucault estaría dándonos a pensar, a reflexionar de manera, creo yo, muy, muy crítica y muy interesante es cómo a partir del concepto del gobierno, que ha sido un problema medular para la economía de las relaciones políticas, en Occidente al menos, y creo yo que también en sus relaciones coloniales, aunque Foucault claramente no aborda este punto, tiene que ver por cómo entendemos esta dispersión no solamente del poder como relación de fuerza, que se puede entender muy fácilmente como violencia o dominación, sino como esta contienda que es constitutiva. Ahí donde hay una relación de poder, la hay porque hay una relación de libertad también. Si la libertad y el poder se implican recíprocamente sin que esto se resuelva en una relación dialéctica, como podría ser el caso en Hegel y de otra manera en Marx, ¿por qué no dialéctica? Porque el concepto de dialéctica epistemológicamente presupone que hay una totalidad dada que se está desarrollando a partir de contradicciones entre sí y que se resuelve en la figura de lo absoluto, como en el caso de Hegel, o en la figura de la sociedad sin clases, como en el caso de Marx, que son más o menos equiparables. En el caso de Foucault no hay un punto de llegada de la contienda histórica, porque no hay un telos de la historia, no hay ninguna racionalidad rectora que consume a la totalidad en ese movimiento hacia la libertad, como puede ser el caso claramente en Hegel y en Marx, en esta figura, ¿no? En consecuencia, Foucault plantea un problema análogo al de Marx, precisamente. Si Marx analiza la circulación, si Marx analiza la valorización del capital desde la figura de la producción de las mercancías y toda la dialéctica que va a desplegarse hasta allá, Foucault está pensando precisamente que tanto las relaciones de producción como el poder deben de ser pensadas en términos de un tipo de economía política. Marx pensaba en una crítica de la economía política en el capitalismo, ciertamente. Foucault piensa en una economía política, pero de las relaciones de poder.
lo que hace que el problema de Foucault sea muy análogo al problema de Marx en ese sentido, ¿no? Así como Marx piensa las relaciones de producción, o mejor, la producción como relaciones sociales, Foucault también piensa el poder como relaciones sociales, ¿no? Polivalentes, omnímodas, que están atravesando y produciendo constantemente al sujeto, pero precisamente la diferencia entre subjetividad y subjetivación creo que hace toda la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de subjetividad estamos hablando de este sujeto que está conformado y atravesado por dispositivos de poder. Cuando hablamos de subjetivación estamos hablando de la posibilidad del ejercicio y la práctica sobre sí mismos que dependen exclusivamente de la libertad. Subjetivación no es convertirse en sujeto, todo lo contrario. Subjetivación es más bien darle la forma a nuestra propia libertad. Por eso Foucault va a hablar un poco de estas prácticas de sí, rastreándolas desde la genealogía griega, sin que por ello, digamos, en distintas entrevistas, bueno, con Duccio Trombador y con Ravenel y con Dreyfus, justamente va a surgir esta pregunta. Foucault propone un regreso a las prácticas de sí, propone un regreso a la ética del gobierno de sí, y claramente Foucault decía, no, yo no estoy proponiendo perdón, una vuelta, ¿no? al viejo sujeto griego, porque además es imposible. Digamos, la formación de la subjetivación griega dependía de una cantidad de condiciones y de mediaciones sociales, históricas, económicas, que son inviables en la modernidad. El problema moderno más bien es otro. El problema moderno sigue siendo, sí, cómo darle forma a nuestra libertad, ¿no? Perdón, cómo resistir a relaciones de poder que son focalizadas y que nos están atravesando constantemente. Y yo creo que aquí Foucault le lanza un reto muy interesante y muy importante a el pensamiento político contemporáneo. Digamos, hablamos de la filosofía porque es un poco el campo en donde yo me desenvuelvo, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos autores como Rancière y Badiou, que son muy interesantes y que precisamente tuvieron estas experiencias políticas con el propio Foucault, ¿no? Aquí hay una cuestión que me parece muy interesante, ¿no? En el caso de Rancière, por ejemplo, ¿no? Cuando él habla de política, parece que está pensando la política solo como la emergencia de un sujeto que puede introducir un desacuerdo dentro de la escena democrática y en consecuencia redistribuir el régimen de lo sensible, como va a decir Rancière, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que el problema en el punto de Rancière es que él no piensa la política a partir de relaciones de poder. Y a mí epistemológicamente me parece muy problemático no entender que también en la política están jugándose relaciones de poder, ¿no? En ese sentido podemos decir que Foucault sí tenía un acercamiento analítico a las relaciones de poder, aunque no tuviera una teoría de la política propiamente, ¿no? Yo creo que efectivamente hay dos niveles que están digamos, en discontinuidad, ¿no? Entonces yo creo que una de las lectoras, que de hecho me parece que una de las más brillantes lectoras de Foucault, establece una distinción entre biopoder y biopolítica que me parece muy productiva. Judith Revel, en su diccionario sobre Foucault, va a decir que la biopolítica se puede entender de manera general como la administración de las poblaciones, como toda esa serie de tecnologías que emplean los gobiernos para administrar a las poblaciones. Por lo tanto, la biopolítica se ejerce justamente en ese nivel de la vida, en sus términos de reproducción, en sus términos de sexualidad, como muy bien se ha expuesto en esta mesa, ¿no? Con la salvedad de que toda la genealogía que Foucault hace del problema de la biopolítica está relacionada también con el surgimiento del racismo centroeuropeo, y una de las cosas que dirá Foucault con respecto de este racismo centroeuropeo, es decir, un racismo que surge en Europa y que se aplica sobre la propia población europea, como en el caso de los estados racistas del nacionalsocialismo, lo que dirá Foucault es que toda conformación biopolítica, en este sentido, es una política suicida, ¿no? Está esta famosa anécdota en donde Hitler está encerrado en su búnker en Berlín, ¿no? Cercado por el ejército rojo ruso, ¿no? Y también por el ejército de los aliados, y cuando los generales le plantean la cuestión, la posibilidad de la rendición, Hitler dice, no, si hemos perdido es porque somos una raza que merece ser exterminada, ¿no? Cómo este racismo de Estado va hasta sus últimas consecuencias en contra de su propia población, ¿no?
toda conformación biopolítica es en el fondo suicida, es un poco lo que dice Foucault, ¿no? Lo mismo pasa con el poder armamentístico de las guerras nucleares, que un poco era el problema que tenía Foucault coyunturalmente hablando, ¿no? Piensen en la posibilidad de la bomba atómica como ese acontecimiento que puede destruir las estructuras elementales de la vida en su nivel atómico, ¿no? Es una política suicida nuevamente, ¿no? Mientras que eso pasa con la biopolítica, en el caso del biopoder, dirá Judith Rebel, ¿qué es el biopoder? El biopoder es la política de la resistencia de esas poblaciones que se rehúsan a ser gestionadas y que por lo tanto se pueden convertir en pueblo. Esto es algo que va a decir Foucault en este curso Seguridad, Territorio, Población, que les recomiendo encarecidamente. Una de esas líneas perdidas que luego no se han leído, creo yo, adecuadamente en este texto de Foucault, en donde él dice precisamente el biopoder es la resistencia de esas poblaciones que se niegan a ser gestionadas por el poder centralista de los estados y que en consecuencia montan una sublevación que los constituye en pueblo. Yo creo que sería muy interesante y creo que cambiaría mucho el registro de nuestras lecturas y nuestras preguntas y problematizaciones, gracias a que ahora se están publicando muchos de estos cursos de Foucault que tal vez no pudieron conocer sus lectores inmediatos, ¿no? Se acaba de traducir, por ejemplo, del gobierno de los vivos, ¿no? El gobierno de los vivos se tradujo hace un par de años. Están surgiendo todavía estos nuevos cursos que dio Foucault en el Colegio de Francia, en donde vuelve a plantear el problema del poder como gobierno, de la parresía, y yo creo que eso cambia un poco como el registro de la lectura que teníamos de él, y también sería muy interesante leer el problema de la resistencia desde estos textos que son mucho más periodísticos, en los cuales Foucault se comprometió no solo con el activismo local francés, sino también por ejemplo, cuando va a haber la revolución en Irán, ¿no? Que después se convierte en este gobierno teocrático que sabemos. Y en una entrevista con Le Monde, una de las cosas interesantes que le plantean a Foucault es, bueno, pero el problema con el Ayatollah Khomeini es que se convirtió en un gobierno islámico. Y la respuesta de Foucault es bien sintomática, porque él dice, no, el problema es que aspiran a tener un gobierno. Es decir, dice Foucault, el problema no es que sea islámico, el problema es que aspiran a tener un gobierno. Allá hay cierta vecta, yo no me atrevería a decir anarquista, pero porque hay mucha diferencia entre los anarquismos y los planteamientos de Foucault, que yo creo que allá hay un diálogo por demás potente e importante, pendiente que dar, pero hay justamente digamos, esta posibilidad de entender por qué para Foucault la posibilidad de la resistencia pasa por la subjetivación, en la época de la gubernamentalidad, que no es otra que la del multiculturalismo. En el fondo, cuando se nos solicita responder a una identidad de sexo, de género, cultural, etcétera, ¿no? Un poco lo que está ahí es el problema del gobierno. ¿Cómo puedo gobernar a todas estas otras formas de vivencia, ¿no? A partir de este tipo de poder pastoral que Foucault rastrea precisamente desde las comunidades cristianas, diciendo algo completamente anti-nietzscheano, como que los cristianos y los griegos, en el fondo, tenían la misma moral. Y es increíble porque de verdad que la tenían, y ni siquiera es porque solamente fuera Platón, ¿no? Hay unas relaciones tan interesantes entre la ética del gobierno de sí, del cuidado de sí, y las primeras comunidades cristianas que precisamente Foucault va a analizar en el gobierno de los vivos, que les recomiendo ampliamente, es un curso por demás potente, y que justamente continúa analizando en este texto que se acaba de publicar por Gallimard en Francia, ¿no? El cuarto volumen de la historia de la sexualidad, Les Aveux de la Chair, las confesiones de la carne, ¿no? En donde Foucault va a rastrear precisamente la genealogía del poder pastoral en las primeras comunidades del cristianismo primitivo, ¿no? Yo creo que hay un registro de lectura potentísimo para continuar problematizando y pensando sobre la productividad de la posible herencia del pensamiento Foucaultiano, ¿no? Que nos sigue dando un poquito como de qué hablar y que nos permite, creo yo, seguir problematizando algunas de nuestras realidades, aunque claramente yo creo que el principal problema, que, por ejemplo, que yo he enfrentado como lector de Foucault, es traspolar como los conceptos, ¿no? Traspolar las conclusiones a las que llega Foucault, porque ciertamente el pensamiento de Foucault estaba geopolíticamente localizado. Él de lo que hablaba era de la sociedad
de Centro Europa principalmente, ¿no? Yo creo que ahí está uno de los límites importantes del trabajo de Foucault, que nos lanza precisamente este reto, ¿no?, de asumir que sus conclusiones no son universalmente válidas, sino que nosotros tenemos que construir precisamente esas genealogías desde nuestras propias coordenadas y desde nuestras propias posiciones epistemológicamente situadas en este continente, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi aportación al debate. Muchas gracias.